Atención jubilados, desde la Casa Blanca. Noticias de vital importancia para jubilados o beneficiarios del Seguro Social. Pues el día de hoy estamos muy emocionados de traerte las últimas actualizaciones directamente desde el corazón de la Administración del Seguro Social. Si eres beneficiario pues de este programa o de programas como ser el SSI o SSDI, esto te concierne. Pues el día de hoy vamos a ver un análisis muy importante sobre cuál es la postura actual de las personas que pueden ser nuestros próximos presidentes, el actual presidente Biden o el expresidente Donald Trump, sobre uno de los programas más grandes, sino el más grande de los Estados Unidos, el Seguro Social. Veremos cuáles son sus posturas en cuanto a darle soluciones al programa o simplemente ignorarlo. Recuerden darle me gusta a nuestro video, suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para que la información que subimos les llegue de primera mano. Pues tanto Biden como el expresidente Donald Trump tienen la cabeza hundida en la arena en materia de seguridad social. El presidente Joe Biden afirma que va a proteger el seguro social. El expresidente Donald Trump afirma que protegerá el seguro social. Y es que su definición de protección es no hacer nada, ignorando su problemático futuro. La Oficina de Presupuesto del Congreso acaba de publicar su pronóstico de febrero para el Seguro Social. Y es que este proyecta que en tan solo 9 cortos años, el fondo fiduciario va a desaparecer y los beneficios tendrán que recortarse en un 23%. Durante el periodo de pronóstico de 10 años, se prevé que los beneficios aumenten 1,3 billones de dólares a casi 2,5 billones de dólares en el año 2034. Obvio si es que hubiera dinero disponible. El déficit superará el medio billón de dólares al año y este seguirá aumentando. ¿Cómo es que pueden Biden y Trump decir que están protegiendo el seguro social? Si uno de ellos es elegido, dejará su cargo mucho antes de los drásticos recortes. El Senado ni siquiera se ha preocupado por confirmar los 2 fideicomisarios públicos que son requeridos del Seguro Social en 9 años, lo cual significa que el informe anual de la oficina no tiene participación pública. La seguridad social es con diferencia el programa gubernamental más grande e importante para muchos estadounidenses. Tan solo entre el año 2022 y 2023 se ha pagado más prestaciones a 66 millones de estadounidenses jubilados, supervivientes, niños y discapacitados. Por lo menos unos 184 millones de esos han pagado impuestos sobre la nómina del Seguro Social, con la esperanza de proteger su sueño americano de una jubilación segura. Quizás sí exista la voluntad de salvar el futuro de jubilación de los estadounidenses, pero con voluntad no va a haber una solución. Un paso en la dirección correcta fue una que los senadores Joe Manchin y Mitt Romney propusieron una comisión fiscal bipartidista y bicameral para estabilizar los 34 billones de dólares de deuda estadounidense. Pues el mes pasado el Comité de Presupuesto de la Cámara, encabezado por el presidente Jody Arrington, votó a favor de crear una comisión fiscal para solo centrarse en el enorme déficit federal y sus mayores componentes futuros. El Seguro Social y otros programas de prestaciones sociales estarían entrando en este paquete. Y es que sorprendentemente el presidente del Comité de Finanzas del Senado afirmó que una comisión era innecesaria, porque el Congreso podía hacerlo sin ella. Y es que desde las últimas reformas del Seguro Social, en el año 1983, basadas en la Comisión Greenspan, no se ha hecho nada hasta ahora. En aquel entonces el presidente Bill Clinton lo intentó. El presidente George Bush hasta se postuló para la reforma del Seguro Social en el 2004, haciendo un esfuerzo total. Como subcomisionado principal del Seguro Social participó en más de 100 eventos, pues el Congreso, apoyado por la AARP, se negó a participar. Y así como escribió Bush en sus memorias, Puntos de Decisión, tocamos el tercer carril y estábamos fritos.
Si las reformas de Bush, incluidas las cuentas personales voluntarias, se hubieran promulgado, hoy no tendríamos ningún problema. Es demasiado tarde para cuentas personales o cualquier forma de inversión, ya que los fondos fiduciarios se están erosionando rápidamente. Un buen plan para la reforma del Seguro Social es el informe de la Comisión sobre Seguridad de Jubilación y Ahorros Personales del grupo de expertos Bipartite Policy Center. La comisión de 16 miembros, que el ex senador Ken Conrad comprescindió, estaba compuesta en partes iguales tanto por demócratas como republicanos. Tenía muchos expertos en jubilación, incluidos los dos últimos administradores públicos del Seguro Social, ex políticos, un representante sindical y un director ejecutivo jubilado de una importante compañía de seguros. La propuesta integral arreglaron el Seguro Social para siempre y al mismo tiempo protegieron mejor a los jubilados actuales. Pero ahora será más difícil, pero obviamente aún se puede lograr. La clave de esto era apuntar a una división de 50 y 50 entre ingresos y beneficios. El crecimiento de los beneficios se ralentizó al hacerlos más progresivos, aumentar lentamente la edad de jubilación y utilizar una mejor medida de la inflación. Es importante destacar que se aumentaron los beneficios para los jubilados de bajos ingresos, para las viudas, los viudos y los estudiantes universitarios con padres fallecidos. Por el lado de los ingresos, se recomendó aumentar lentamente el beneficio máximo imponible y junto a esto el impuesto sobre la nómina, por lo menos en 1%, la mitad del empleado y la otra mitad del empleador, durante un periodo de 10 años. La cuestión es que un conjunto equilibrado de cambios graduales puede garantizar el futuro del Seguro Social, puede proteger la jubilación de los estadounidenses y puede reducir los enormes niveles de deuda proyectados para Estados Unidos. Fitch Ratings ha rebajado la deuda desde la AAA y Moody's Investor, las cuales la tienen bajo vigilancia negativa. Y es que el reciente informe proyecta que la deuda federal bruta estará creciendo entre 21,4 billones de dólares y alcanzará los 54,4 billones de dólares en tan solo 10 años. Para poner el Seguro Social en perspectiva, sin reformas, necesitaríamos hoy 22 billones de dólares para pagar los beneficios prometidos durante el próximo periodo de 75 años. Sin duda alguna, el Seguro Social es el mejor lugar para comenzar a abordar la crisis de deuda.